El gatito feo. Había una vez, en una tranquila granja rodeada de verdes praderas y arbustos floridos, una gata madre llamada Missy, dulce y cariñosa, que vivía en un rincón cálido del establo. Una primavera radiante, Missy tuvo una camada de gatitos. Eran 6 en total. 5 eran suaves, esponjosos y encantadores, con manchitas perfectas y ojitos brillantes. Pero el sexto gatito era distinto. Era más grande, su pelaje era gris y desaliñado, y sus orejitas estaban un poco caídas. Tenía los ojos enormes y una expresión tímida. Los demás gatitos se acurrucaban juntos como bolitas de algodón, pero él siempre terminaba a un ladito, mirando el cielo a través de una grieta en la madera. ¿Por qué ese está tan raro, mamá?, preguntó uno de los hermanos. Missy, aunque trataba de no hacer diferencias, a veces lo miraba con cierta preocupación. Todos ustedes son especiales, decía. A su manera. Pero los otros animales del corral no eran tan amables. Las gallinas lo picoteaban suavemente cuando pasaba, los patitos lo miraban con curiosidad burlona, y los otros gatos del lugar se reían de él. Parece un ratón disfrazado de gato, decía un menino anaranjado con crueldad. El pequeño gatito gris no decía nada. Solo bajaba la cabeza y se alejaba, deseando ser invisible. Pasaron las semanas y sus hermanos crecían hermosos. Saltaban entre los fardos de heno, cazaban mariposas y ronroneaban en coro cuando Missy los acicalaba. Pero el gatito feo, como comenzaron a llamarlo, siempre terminaba solo. Nadie quería jugar con él. Nadie quería dormir a su lado. Un día, muy triste, el gatito decidió irse. Caminó y caminó, alejándose de la granja. El cielo estaba nublado y el viento soplaba con un tono melancólico. Durante días deambuló entre zarzas, campos y charcos. Algunos perros lo persiguieron, una urraca intentó picotearle el lomo, y la lluvia lo empapó sin compasión. Sin embargo, en su corazón, algo pequeño y cálido seguía encendido, una chispa de esperanza. Una noche, encontró refugio en una cabaña abandonada en el bosque. Allí vivían otros animales solitarios, una liebre coja, una lechuza vieja y un gato negro con una oreja rota. Aunque eran extraños, no lo rechazaron. Aquí no importa cómo te ves, sino cómo maullas al corazón, dijo la lechuza. El gatito vivió con ellos durante el invierno. Aprendió a cazar ratones, a trepar árboles, a escuchar los secretos del viento. Y poco a poco, sin darse cuenta, creció. Cuando la primavera llegó, el sol empezó a calentar la tierra y las flores se abrieron como si celebraran algo especial. El gatito ya no era tan pequeño. Su cuerpo se había estirado elegante, su pelaje gris se volvió sedoso y brillante, y sus ojos, antes tristes, ahora reflejaban una luz serena y profunda. Una mañana, al mirarse en el agua de un lago, vio su reflejo y no se reconoció. ¿Ese soy yo? Sí, era él. Ya no era feo. Era majestuoso, imponente. Un gato distinto, sí, pero de una belleza única. Decidió regresar a la granja. Cuando llegó, sus antiguos hermanos estaban jugando bajo el sol. Lo miraron sorprendidos. ¿Quién es ese?, preguntó uno. Es hermoso, susurró una gata vecina. Missy se acercó con pasos temblorosos. Lo miró a los ojos y supo de inmediato quién era. Mi pequeño, maulló con lágrimas de emoción. Todos quedaron atónitos. El gatito feo ya no era feo. Y entonces comprendieron que la belleza no está en parecerse a los demás, sino en crecer fiel a uno mismo. El gato gris decidió quedarse, pero no como antes. Ya no necesitaba encajar. Ahora sabía que era especial. Y los demás, poco a poco, aprendieron a ver con otros ojos. Desde entonces, se convirtió en el guardián de los más pequeños, el consuelo de los que se sentían distintos.
porque nadie entendía mejor que él lo que era sentirse solo. Y así, el gatito feo vivió feliz. No por ser hermoso, sino por haber encontrado su lugar en el mundo. El sirenito. En lo más profundo del océano miauclántico, donde las algas bailan con las corrientes y las conchas cantan al ritmo de las burbujas, vivía un joven sirenito llamado Miaurel. Era un gatito marino, mitad gato y mitad pez, con una cola escamosa de tonos esmeralda y ojos tan brillantes como perlas bajo el sol. Miaurel era el más joven de los 7 hijos del rey Bigotes Coral, un majestuoso gato marino que gobernaba los arrecifes con sabiduría. Sus hermanos eran valientes, juguetones y les encantaba explorar naufragios y competir por perlas gigantes. Pero Miaurel era distinto. Le gustaba nadar solo cerca de la superficie, mirar el cielo azul y escuchar las voces que llegaban desde el mundo de arriba. ¿Por qué quieres saber de los gatos terrestres?, le preguntaba su hermana Coralina, moviendo su cola plateada. Porque sus voces suenan como canciones, y porque quiero saber qué hay más allá del agua, respondía él, con un suspiro. Su abuela, la sabia Gatuela, le advertía: arriba hay belleza, sí, pero también dolor. El mundo terrestre no es para un sirenito como tú. Pero Miaurel no podía evitar soñar. Un día, mientras nadaba entre las olas al atardecer, vio un barco. Un gran navío lleno de luces, música y gatos terrestres. Se escondió tras una roca y miró maravillado. Entre todos los gatos a bordo, uno llamó su atención. Un joven gato príncipe, elegante, de pelaje blanco y ojos dorados como el sol. Se llamaba Príncipe Ronrón. De pronto, estalló una tormenta. Las olas se alzaron como montañas y el barco comenzó a hundirse. Miaurel no lo dudó. Nadó veloz, esquivando maderas y remolinos, y rescató al príncipe. Lo llevó a la orilla y lo dejó suavemente sobre la arena, mientras le cantaba una melodía suave como las corrientes tibias del sur. Cuando el príncipe abrió los ojos, solo alcanzó a ver una silueta desvaneciéndose en las olas. Miaurel volvió al mar con el corazón latiendo fuerte. No podía dejar de pensar en él. Fue entonces cuando cometió la locura. ¿Vas a hacer qué?, gritó su amiga Burbuja, una pequeña almeja llamada Galletina. Voy a visitar a Miúrsula la atrapapelos, la bruja pulpo. Miúrsula vivía en una caverna oscura, donde las corrientes parecían susurrar secretos prohibidos. Era una gata marina de tentáculos largos, ojos astutos y una sonrisa siempre torcida. ¿Quieres patas de gato?, ronroneó con voz pegajosa. Te puedo dar lo que deseas, pero a cambio, me darás tu voz. Mi voz, susurró Miaurel, aterrado. Tu voz es hermosa, pero inútil en tierra. ¿Qué prefieres, maullar o caminar? Miaurel, sin dudar más, aceptó. En un remolino de magia y burbujas negras, su cola se transformó en patas felinas. Emergiendo a la superficie, nadó hasta la playa y cayó exhausto en la arena. El príncipe Ronrón lo encontró al amanecer. ¿Quién eres, pequeño?, preguntó, alzándolo con ternura. Miaurel no podía hablar, pero su mirada decía más que 1000 maullidos. El príncipe lo llevó a su castillo. Miaurel aprendió a caminar, a saltar, incluso a cazar pequeñas mariposas en los jardines reales. Pero no podía contarle la verdad. Mientras tanto, Miúrsula, disfrazada como una elegante gata persa, usó la voz robada de Miaurel para hechizar al príncipe. Esa fue la gatita que me salvó, dijo él, confundido por la voz que recordaba. Y anunció su boda con la impostora. El corazón de Miaurel se rompió como concha en tormenta. Esa noche, sus hermanos aparecieron en la costa, trayendo una concha encantada. Todavía puedes volver con nosotros, hermanito, maullaron. Pero solo si renuncias al príncipe para siempre.
Miaurel miró el castillo iluminado. Recordó su canto, su sueño, su amor silencioso, y decidió. Con lágrimas aladas, lanzó la concha al mar y se hundió en las aguas, dispuesto a aceptar su destino. Pero algo sucedió. El canto perdido regresó, burbujeando desde el fondo. Mi Úrsula, al haber quebrado su promesa, fue arrastrada por las corrientes mágicas, y la voz de Miaurel volvió a su garganta como una ola esperada. El príncipe, liberado del hechizo, lo buscó desesperado. Y lo encontró. Esta vez, Miaurel podía hablar. «Fui yo», dijo con voz temblorosa. «Yo te salvé. Y te amé en silencio». El príncipe lo abrazó entre las olas. «No importa que vengas del mar. Eres tú a quien amo». Desde entonces, construyeron juntos un palacio a la orilla del mar, donde los gatos terrestres y marinos podían encontrarse, donde las canciones venían de las olas, y donde Miaurel ya no tenía que soñar con el mundo de arriba, porque había encontrado su lugar entre ambos. Y así, el sirenito vivió feliz, con su voz, su amor y su cola de pez que, de vez en cuando, volvía para recordarle quién era realmente. El traje nuevo del Miaumperador. Había una vez, en un reino muy elegante y lleno de cojines suaves, fuentes de leche y alfombras mullidas, un gato gobernante llamado Miaumperador Ronroncio IV. Era un gato de pelaje largo y blanco, con bigotes impecablemente cuidados y un carácter bastante peculiar. Ronroncio no se interesaba por la política ni por los asuntos del reino, ni siquiera por las invasiones de ratones. Su verdadera pasión era una sola, la moda. Cada día, el Miaumperador se cambiaba de traje al menos 7 veces, y tenía un ejército de costureros que trabajaban día y noche para confeccionarle prendas de todos los colores y estilos. Desde capas bordadas con perlas de atún, hasta sombreros hechos de plumas de paloma. Los gatitos del reino lo admiraban y murmuraban: «¡Qué elegancia la del Miaumperador!». Pero otros, más sabios, se preguntaban si no estaría algo distraído de sus deberes reales. Un día, llegaron al reino 2 gatos desconocidos. Eran delgados, con ojos astutos y movimientos suaves como seda. Se hacían llamar Hilacha y Trapillo. «Somos los mejores sastres del mundo», anunciaron con reverencia, «y traemos un tejido tan fino, tan exquisito, que solo los verdaderamente inteligentes y dignos pueden verlo. Los tontos o indignos no verán nada». La noticia llegó a las orejas del Miaumperador, quien de inmediato los mandó llamar. «¿Un traje que solo los sabios pueden ver? Lo necesito», exclamó, mientras se miraba en uno de sus 37 espejos. Hilacha y Trapillo fueron alojados en una sala real y les llevaron los mejores ovillos de hilo de oro, lana suave, pelusa de angora, e incluso una caja de botones con forma de sardina. Pero no tejieron nada. Pasaban el día maullando, moviendo las patas como si cosieran, pero el telar estaba vacío. Días después, el Miaumperador quiso saber cómo iba su traje, pero no quería arriesgarse a parecer tonto si no lo veía. Así que envió primero a su ministro del bigote. El ministro observó el telar vacío, con el corazón encogido. «No veo nada. ¿Será que soy tonto?». Pero no podía admitirlo. Así que ronroneó fuerte y dijo: «Maravilloso. Nunca vi un tejido más sofisticado». Luego fue el turno de la duquesa mi abuela, que tampoco vio nada, pero fingió emoción. «¡Qué colores tan sutiles! ¡Qué hilos tan invisiblemente bellos!». Así, uno a uno, todos los cortesanos alababan el traje invisible, temerosos de parecer tontos o indignos. Finalmente, el Miaumperador fue el mismo. Se acercó al telar. Vio nada, ni una hebra. Un escalofrío recorrió su lomo, pero al ver las miradas de todos sus ministros, decidió fingir. «Es el traje más elegante que jamás se ha hilado en el reino gatuno», exclamó.
Los falsos sastres hicieron como que le probaban el traje, que lo ajustaban aquí y allá, y le pidieron que desfilara frente a todos los gatos del reino. «Pero si no llevo nada», pensó el miaumperador mientras caminaba, completamente desnudo salvo por su collar real. Pero nadie se atrevía a decirlo. ¡Qué diseño tan sofisticado! Miren esos detalles que apenas se notan. ¡Qué gusto tiene nuestro miaumperador! Los elogios eran tantos, que Ronroncio empezó a creérselo. Pero entonces, entre los maullidos del público, se oyó una vocecita clara y sincera. «El miaumperador no tiene ropa». Todos se callaron. Era Galleto, un gatito pequeñito con cara traviesa, que estaba sentado sobre los hombros de su papá. El silencio fue tan grande que se escuchó caer una bola de estambre. Y luego, como una ola, los maullidos comenzaron. «Es verdad. No lleva nada. Solo el collar. Nos han estafado». El miaumperador se detuvo, las orejas gachas y la cola baja. Por primera vez, se sintió verdaderamente desnudo, no por falta de traje, sino de honestidad. Los falsos sastres ya habían escapado, llevándose ovillos, botones y hasta una alfombra. El miaumperador, avergonzado pero más sabio, se dio la vuelta y regresó al castillo. Ese día, por primera vez en años, se sentó sin traje alguno y reflexionó. «Quizá he estado demasiado ocupado aparentando», murmuró, mientras Galleto, invitado al palacio, le ofrecía un ratoncito de juguete. Desde entonces, Ronroncio dejó de cambiarse 7 veces al día. Seguía amando la moda, sí, pero ahora prefería trajes sencillos, cómodos y sobre todo, reales. Y aprendió que a veces, la verdad más pequeña, dicha por un corazón puro, vale más que 1000 capas de oro invisible. Miaulibaba y los 40 ladrones. En una tierra lejana de arenas cálidas y palmeras que dan sombra a gatos soñolientos, vivía un humilde gatito llamado Miaulibaba. Su pelaje era atigrado, su cola un poco despeinada y su vida muy sencilla. Se ganaba el día recogiendo ramas para hornear pan y comerciando con flores de catnip. Vivía con su esposa Miaulina en una pequeña casita al borde de un desierto pedregoso. Su hermano mayor, en cambio, Miaurcasim, era rico y codicioso. Tenía sedas, ratones asados y un palacio con fuente de leche. Pero jamás ayudaba a Miaulibaba. Una tarde calurosa, Miaulibaba se internó en el bosque en busca de leña. Mientras olisqueaba una rama especialmente jugosa, escuchó un sonido extraño, trote de garras y maullidos graves. Se ocultó tras una roca y vio llegar a 40 ladrones felinos montados en enormes camellos persas. Tenían espadas, parches en los ojos y alforjas repletas de botines, collares, anzuelos de oro, ratones de juguete rellenos de zafiros. El jefe de los ladrones, un gato negro de mirada afilada llamado Capitán Zarpa Oscura, se detuvo frente a una gran roca. Se alzó sobre sus patas traseras y dijo con voz ronca: «Ábrete, sésamo». La roca se partió en dos, revelando la entrada a una cueva secreta. Todos los ladrones entraron. Miaulibaba esperó pacientemente, y cuando se fueron: «Ábrete, sésamo», susurró, temblando. La roca se abrió. Dentro, la cueva brillaba como el sol, montones de joyas, sacos de croquetas, pelotas de hilo bañadas en oro, coronas robadas a reyes lejanos. Miaulibaba no era ambicioso. Tomó solo unas pocas monedas y regresó a casa con una sonrisa, soñando con leche caliente y una cama más mullida. Pero su hermano Miaurcasim, al enterarse del hallazgo, exigió saber cómo había conseguido tal fortuna. A regañadientes, Miaulibaba le reveló el secreto. Ambicioso como era, Miaurcasim corrió a la roca, pronunció la contraseña y entró. Pero dentro de la cueva, sus ojos se agrandaron tanto ante la riqueza que olvidó la palabra mágica. En su desesperación, gritó: «Ábrete,
girasol. Ábrete, calabaza. Ábrete, quesito. Nada funcionó. Cuando los ladrones regresaron, lo encontraron atrapado, intentando llenar sus bolsillos. Enfurecidos, lo llevaron ante el capitán Zarpaoscura. ¿Quién te contó el secreto?, bufó el capitán. Miaurkasim no respondió. Los ladrones decidieron castigarlo, pero antes, le vendaron los ojos y lo dejaron atado en una rama alta del bosque. Esa noche, cuando Miaulibaba vio que su hermano no volvía, fue a buscarlo y lo encontró temblando entre los arbustos. Lo ayudó a bajar, y ambos prometieron guardar el secreto de la cueva por siempre. Pero los ladrones no se quedaron tranquilos. Zarpaoscura envió a uno de sus espías, un astuto menino de pelaje gris, a investigar el pueblo. El espía, disfrazado de vendedor de tapetes para gatos, recorrió las casas en busca de pistas. Fue entonces cuando conoció a Miaurguisa, la gata sirvienta de Miaulibaba. Era lista, sigilosa y nada tonta. Notó que el espía preguntaba demasiado, y lo siguió hasta el escondite de los ladrones. Con astucia, marcó la casa de Miaulibaba con una mancha de polvo brillante para que los ladrones la encontraran de noche. Pero Miaurguisa, al descubrirlo, marcó todas las casas del barrio igual. Cuando los ladrones llegaron, no supieron cuál atacar y huyeron confusos. Zarpaoscura no se rindió. Esta vez, se disfrazó de comerciante de aceite y llegó con 40 tinajas, cada una con un gato ladrón escondido dentro, salvo una, donde iba el aceite de verdad. «Buenas tardes, noble gato», dijo a Miaulibaba. «¿Me permitirías pasar la noche aquí con mis valiosas tinajas?» Miaulibaba, inocente, aceptó. Pero Miaurguisa sospechaba. Esa noche, bajó sigilosamente a la bodega y oyó un susurro. «¿Es hora ya?» «SHH. Espera la señal del capitán». Sin hacer ruido, Miaurguisa fue por una tetera y vació el aceite caliente en cada tinaja. Cuando Zarpaoscura vino a dar la señal, sus ladrones ya estaban fuera de combate, cada uno maullando del susto o saltando como si hubieran pisado arena hirviendo. Miaurguisa lo atrapó con una cuerda de lana y lo llevó ante el consejo gatuno. Zarpaoscura fue desterrado al desierto de las 1000 pulgas. Por su valentía, Miaurguisa fue nombrada protectora real de los secretos del reino, y Miaulibaba, ahora rico y sabio, vivió tranquilo, compartiendo su fortuna y su comida con los gatos necesitados. Y prometió que nunca más guardaría secretos con ladrones de por medio. La leyenda de Miaumyautaro. Hace mucho, muchísimo tiempo, en una aldea tranquila al pie de las montañas de bambú, vivían 2 gatitos ancianos. Él era un gato jardinero que cultivaba melones y pepinos. Ella, una gata, sabía que tejía mantas con hilos de luna y cuidaba de los gatitos perdidos del pueblo. Aunque eran felices, ambos sentían que algo faltaba en sus vidas. No tenían un hijo propio al que ronronear en las noches frías. Un día, mientras la gata anciana lavaba unas mantas junto al río, vio algo flotar entre las corrientes. Era un melocotón gigante. Brillaba como si lo hubieran pulido con lengüetazos de estrellas. ¡Qué fruta tan hermosa!, exclamó, arrastrándola con sus patas hasta la orilla. La llevó a casa y, justo cuando el gato anciano fue a cortarlo para hacer compota, el melocotón se abrió con un suave plop, y de su interior salió un gatito bebé. Tenía el pelaje color durazno, los ojos redondos como lunas y la cola con rayitas espirales. Maulló una vez, y los ancianos supieron que había llegado un regalo del cielo. Lo llamaron Miaumyautaro, que significa gatito durazno. Miaumyautaro creció sano, fuerte y cariñoso. Jugaba con los otros gatos del pueblo, atrapaba mariposas con respeto y ayudaba a su madre a tejer redes de pesca. Pero un día, la paz se rompió. Desde la isla de los ogros, unos monstruosos gatos salvajes, los Nekoni, conocidos por sus colmillos afilados y garras de hierro,
comenzaron a robar comida, juguetes y hasta ratoncitos de peluche del pueblo. Todos los gatitos vivían con miedo. Entonces, Miau Miau Taro se puso su capa de hojas de bambú, se ató una cinta de tela al lomo y dijo con decisión: «Viajaré a la isla de los ogros. Acabaré con sus fechorías y devolveré lo robado». Su madre le preparó unas croquetas mágicas de arroz con sardina, que daban fuerza y valor. Su padre le dio un pequeño abanico con forma de pez, que siempre señalaba la dirección del hogar. Miau Miau Taro partió en su aventura. Mientras caminaba por el bosque, se encontró con un perro Shiba, un poco torpe pero leal. «¿A dónde vas, gatito?», preguntó el perro. «A la isla de los ogros. Voy a enfrentarlos. ¿Puedo acompañarte? Si me das una croqueta de sardina, seré tu amigo». Miau Miau Taro compartió su comida, y así el perro se unió a él. Más adelante, se toparon con un mono travieso, que saltaba entre ramas. «¿A dónde vas, gatito?», preguntó el mono. «A enfrentar a los ogros y proteger a mi aldea». «¡Qué valiente! Dame una croqueta y te seguiré». Y así, el mono también se unió al grupo. Finalmente, encontraron a un pájaro faisán de plumas azules y pico dorado. «¿A dónde viajas, Miau Miau Taro?». «A la isla de los ogros». «Perfecto. Desde el aire puedo vigilar por ti, pero solo si compartes una croqueta». Miau Miau Taro sonrió y compartió la última. Con sus 3 amigos, Miau Miau Taro cruzó el mar en una barca de bambú tejida por su madre. El faisán volaba sobre ellos, guiando el camino con cantos que alejaban las tormentas. Al llegar a la isla, los ogros los esperaban, rugiendo y bufando. El perro corrió a morder las colas de los ogros más pequeños. El mono brincaba por sus cabezas, desorientándolos, y el faisán picoteaba desde el cielo como un rayo veloz. Miau Miau Taro, con su fuerza y valentía, se enfrentó al jefe ogro, Nekochimaru, un gato enorme de pelaje negro, ojos rojos y garra de oro. La batalla fue dura. Miau Miau Taro recibió un zarpazo en la oreja, pero al recordar los ojos de sus padres, sacó fuerzas del corazón. Con una maniobra ágil, usó el abanico de pez para distraer al ogro y luego saltó sobre su cabeza, maullando con todo su poder. «Por los gatitos del pueblo. Por la justicia ronroneante». Nekochimaru cayó de espaldas, derrotado. Los ogros, al ver a su líder vencido, se rindieron. Miau Miau Taro no fue cruel. Les pidió que prometieran jamás volver a robar, y los invitó a compartir juegos y canciones con los gatitos del pueblo en lugar de pelear. Los ogros, emocionados por ser aceptados, entregaron todos los tesoros robados y prometieron ser mejores. Cuando Miau Miau Taro volvió a casa con sus amigos, fue recibido con ronroneos, ovaciones y mimos. Los ancianos lo abrazaron, y su madre le sirvió un caldo de atún caliente. Desde ese día, Miau Miau Taro fue conocido como el héroe del melocotón, y vivió muchas aventuras más junto a sus nuevos amigos, el perro, el mono y el faisán. Y aunque recorrió muchas tierras, nunca olvidó que su fuerza no venía de sus zarpas, sino del amor con que lo criaron. Miaun sin miedo. Había una vez, en un rincón muy escondido del reino de las almohadas suaves, un joven gatito llamado Miaun. Tenía el pelaje color gris humo, orejas siempre erguidas, y unos ojos enormes llenos de curiosidad, pero ni una sola pizca de miedo. No temía a los rayos, ni a los perros grandes, ni siquiera a las aspiradoras. Mientras otros gatitos salían corriendo ante un estornudo fuerte, Miaun bostezaba. «¡Qué raro eres, Miaun!», decían los demás gatitos del pueblo. «¿No te asusta nada?». «No». «¿Qué se siente eso del miedo? ¿Pica? ¿Se come?». Su familia estaba preocupada. No porque fuera valiente, sino porque parecía que Miaun nunca había aprendido a temer, y eso también podía ser peligroso. «Ve por el mundo, hijito,
le dijo su abuela, una sabia gata llamada Abunilda. Tal vez si conoces monstruos, espectros o fantasmas, al fin sabrás qué es el miedo. Pero lleva siempre contigo tu manta de confianza. Eso sí ayuda. Y así, con su mantita enrollada en la cola y un morral con croquetas y atún seco, Miau partió en busca del miedo. Su primera parada fue el bosque del Bigote Embrujado, donde decían que por las noches flotaban espectros felinos con ojos brillantes. Al llegar, una niebla espesa lo envolvió, y de pronto, una figura blanca y flotante emergió entre los árboles. «Soy el fantasma del gato sin ronroneo», gemía la figura. Miau lo observó con la cabeza ladeada y dijo: «¿Quieres una manta? Tal vez con eso ronroneas de nuevo». El fantasma se quedó sin palabras y se esfumó, confundido. Miau bostezó. Nada de miedo aún. Más adelante llegó a la cueva del eco maullador, donde se decía que vivían monstruos que te respondían con voz doble. Miau entró sin titubeos. «Hola», maulló. «Hola», respondió una voz profunda. «¿Tienes miedo de mí?», preguntó Miau. «¿Tienes miedo de mí?», repitió la voz. Miau sonrió y dijo: «Entonces no estoy solo», y se echó a dormir en una roca. La noticia del gatito sin miedo llegó hasta el rey Miauricio IV, un enorme gato persa que gobernaba desde un castillo alto donde nadie se atrevía a pasar la noche. «Ese castillo está maldito», decían todos. Los muebles se mueven solos, los espejos maullan, y hay fantasmas que te roban las croquetas. El rey, desesperado, mandó anunciar por el reino: «Quien logre pasar 3 noches en el castillo encantado y sobreviva, recibirá un cofre de sardinas eternas, un collar de amatistas y la pata de mi hija, la princesa Miaurisa». Miau alzó la patita y dijo: «Yo voy». La primera noche en el castillo fue movida. Las puertas se cerraron solas. Las armaduras maullaban. Un gato sin cabeza apareció tocando un tambor. Miau lo miró y le ofreció una croqueta. «¿No quieres una?», preguntó. El gato sin cabeza se sentó con él y compartieron comida. Luego, Miau se quedó dormido en una alfombra encantada que volaba en círculos. Nada de miedo aún. La segunda noche, los cuadros lloraban, las escaleras se retorcían como colas enojadas, y una voz surgía de las paredes. «Vete ahora, o te convertiré en una bola de pelo». «¡Qué bien! Así podré jugar conmigo mismo», respondió Miau, feliz. Encendió una vela y cantó una canción de cuna. Todos los ruidos se calmaron, y hasta los cuadros se durmieron. Nada de miedo aún. La tercera noche, el jefe de los fantasmas, un enorme espectro con ojos de fuego, surgió desde la chimenea. «He hecho huir a 100 caballeros y a 1000 gatos valientes. Prepárate para temblar». «¿Podrías enseñarme cómo se hace eso del temblor?», preguntó Miau, curioso. «¿Se aprieta el estómago o se mueve la cola?». El fantasma, descolocado, trató de asustarlo con gritos, truenos, y hasta le lanzó un cojín volador, que Miau usó para dormirse plácidamente. Cuando despertó al amanecer, todos los fantasmas se habían ido, vencidos por la absoluta serenidad de un gato sin miedo. El rey Miauricio estaba maravillado. La princesa Miaurisa, una gatita elegante y dulce, también. «¿De verdad no tienes miedo de nada?», le preguntó ella. «Pues no sé. No me ha pasado eso». Miau fue premiado con todo lo prometido. Se quedó a vivir en el castillo, rodeado de libros, cojines suaves y amigos encantados. Pero siempre decía: «Ojalá algún día sepa lo que es tener miedo». Una noche, mientras dormía con Miaurisa a su lado, ella sin querer le arrojó un balde de agua fría encima, pensando que era una planta. Miau se despertó con un salto, los bigotes erizados y el corazón acelerado. «Miau». «¿Qué fue eso?». «Oh no, lo siento, fue un accidente».
Miaun se quedó quieto, con los ojos redondos. Creo que fue miedo. ¿Eso era miedo? Y entonces, por primera vez en su vida, tembló un poquito. Y sonrió. Porque ahora lo conocía todo. La valentía, la ternura, y también un poquito del miedo. Ese que, a veces, solo viene de lo inesperado. Los músicos de Miaumen. En un rincón muy alejado del reino de las sábanas soleadas, vivía un gatito viejo y flaco llamado Don Bigotes. Había sido el cantor oficial de una granja, y su maullido había espantado ratones, cuervos y hasta alguna que otra vaca impertinente. Pero con los años, su voz se volvió ronca, su maullido menos afinado, y su humano ya no le prestaba atención. «Ya no sirves para cantar ni para maullar», gruñó el granjero. Así que Don Bigotes, con dignidad felina, tomó su bastón, se ató una bufanda de rayas, y dijo: «Me voy a Miaumen. Allí formaré una banda y me haré famoso». En el camino, se encontró con otro gato, Patitas Rayadas, un felino pardo con orejas puntiagudas y un tamborcito amarrado al lomo. «¿A dónde vas, Don Bigotes?», preguntó. «A Miaumen. Quiero formar un grupo musical y vivir de los aplausos. Yo ya no sirvo como cazador, pero siempre soñé con tocar mi tambor en una banda. ¿Puedo ir contigo?». «Por supuesto. Necesito ritmo». Y siguieron caminando juntos. Más adelante, encontraron a una gatita blanca y esponjosa llamada Dama de Nieve, con una guitarra hecha de madera y cuerdas de cola de ratón. «Me echaron del teatro porque ya no salto como antes. Pero aún sé cantar con el alma», dijo con voz melodiosa. «¿Puedo unirme?». «Eres justo lo que necesitamos», dijeron los dos. Y ahora eran tres. Al anochecer, vieron a un gatito pequeñito de manchas naranjas intentando soplar en una flauta hecha con cañas de bambú. Estaba lleno de barro, con un parche en el ojo y un pañuelo atado al cuello. «Soy Trompa. Yo también quiero ir a Miaumen», maulló. «Nadie me quiere por ser chiquito, pero puedo silbar mejor que el viento. Ven con nosotros. Ahora somos 4». Y así, los 4 gatitos caminaron hacia Miaumen, cantando canciones, maullando con armonía y ensayando coreografías torpes pero entusiastas. Cuando cayó la noche, llegaron a un bosque oscuro. Tenían hambre y frío. «Allí hay una cabaña con luces», dijo Trompa. «Tal vez podamos pedir croquetas». Se acercaron sigilosamente y vieron por la ventana a 4 ladrones, todos gatos salvajes, comiendo estofado de sardina, bebiendo leche y riendo como si fueran dueños del mundo. «¡Qué injusto!», bufó Dama de Nieve. «Esos bribones se han robado esa comida. Podríamos espantarlos», sugirió Don Bigotes. «Formemos una orquesta de miedo». Así que Don Bigotes se subió al techo y lanzó un maullido grave. Patitas Rayadas tamborileó sobre un cubo con sus patas. Dama de Nieve cantó una melodía triste que parecía un lamento espectral. Y Trompa, con su flautita, hizo una nota tan aguda que hasta los murciélagos se taparon los oídos. El resultado fue tan espeluznante que los ladrones gritaron: «¡Fantasmas! ¡Monstruos cantores!». Y salieron corriendo despavoridos hacia los arbustos, dejando todo atrás. Los músicos entraron, comieron, se acurrucaron junto al fuego y decidieron quedarse esa noche. Pero al día siguiente, ¿y si en lugar de ir a Miaumen, montamos aquí nuestra sala de conciertos?, propuso Patitas Rayadas. «Sí, aquí tenemos comida, un escenario natural y paz», dijo Dama de Nieve. Así fue como transformaron la cabaña en el teatro gatuno del bosque. Los ratoncitos del bosque, los pájaros, los erizos y hasta algunos ciervos iban a verlos cantar. Tocaban música con maullidos, flautas, tambores de cola, guitarras de madera y hasta cáscaras de nuez. Los 4 gatitos,
que alguna vez fueron rechazados por viejos, lentos o pequeños, ahora eran los más queridos y aplaudidos del bosque. Nunca llegaron a Meowmen, pero no les hizo falta. Porque a veces, los sueños se encuentran en los lugares más inesperados. Y todas las noches, bajo las estrellas, sus canciones llenaban el aire, y hasta los ladrones escondidos en el bosque no podían evitar mover la cola al ritmo de la melodía. El flautista de Meowmelin. Había una vez, en un valle escondido entre almohadones de algodón, un pequeño y encantador pueblo llamado Meowmelin, poblado por adorables gatitos de todos los colores. Tenía techos de teja, jardines con catnip y una fuente de leche tibia en la plaza central. Todo parecía perfecto, hasta que llegaron las ratas. No eran ratas normales. Estas eran grandes, glotonas y sin modales. Se metían en las despensas, se robaban las croquetas, mordían las colas y hasta rascaban los sillones. ¡Miau! Nos están arruinando la vida. Maullaban los gatitos. No podemos ni dormir una siesta en paz. Reclamaba la gatita Cojincita. El alcalde Ronroncio, un gordito gato atigrado con sombrero de copa, reunió al consejo gatuno. Prometo que resolveré esto. Les traeré un héroe, cueste lo que cueste. Pero los días pasaron, y las ratas seguían haciendo fiestas nocturnas con las sardinas del pueblo. Una tarde, cuando los maullidos de protesta llenaban el aire, apareció un extraño gatito viajero en la entrada del pueblo. Tenía el pelaje negro como la noche, ojos verdes como aceitunas, y una flauta brillante colgada del cuello. Buenas tardes. Me llaman Meowflaut, y soy flautista. He ayudado a otros pueblos con problemas de ratas, y de paso, toco jazz. ¿Puedes ayudarnos?, rogó el alcalde. Si lo logras, te daremos una bolsa de croquetas de oro y una fuente personal de leche de cabra. Meowflaut entrecerró los ojos, se ajustó el sombrero y dijo: hecho, pero deben cumplir su promesa. Y sin esperar respuesta, se subió a la fuente de leche de la plaza y empezó a tocar. Era una melodía hipnótica, suave como caricias detrás de las orejas, y un poco saltarina, como un ratón juguetón. Al poco tiempo, todas las ratas del pueblo comenzaron a salir de los rincones, de las despensas, de las bodegas, del horno del panadero, incluso del sombrero de la señora Miaurieta. Formaron una fila interminable, con los bigotes tiesos, y comenzaron a seguir a Meowflaut, que caminaba al ritmo de la flauta. Los gatitos miraban asombrados desde los tejados y ventanas. ¡Es un milagro! Meowflaut condujo a las ratas fuera del pueblo, hasta más allá del río de los charcos dormilones. Allí, tocó una última nota, y las ratas se dispersaron por el bosque, sin intención de regresar. De regreso a Meowmelin, Meowflaut se plantó frente al alcalde. Cumplí mi parte. Ahora, las croquetas de oro, por favor. Pero el alcalde Ronroncio se rascó la panza y dijo con voz ladina: bueno, lo de la fuente de leche era una metáfora. Y el oro, digamos que, mejor te damos una medalla y un fuerte aplauso. ¿Qué?, dijo Meowflaut, entrecerrando los ojos. Vamos, amigos, gritó el alcalde, todos aplaudan al héroe. Los gatitos, algo incómodos, dieron unas palmaditas con las patitas. Pero Meowflaut no dijo nada. Solo bajó la cabeza y volvió a sacar su flauta. Esta vez, tocó una melodía distinta. Triste, dulce, como un maullido de melancolía en una noche sin luna. Y de pronto, los gatitos más jóvenes del pueblo, unos 20 meninos traviesos, comenzaron a salir de sus casas, uno por uno, bailando, ronroneando, hipnotizados por la música. Los adultos intentaron detenerlos, pero no podían. Los gatitos seguían a Meowflaut, que avanzaba lentamente hacia el bosque. «Detente», gritaban los padres. Pero Meowflaut no se detuvo.
Siguió caminando, cruzó el puente de las colas largas y se adentró en el bosque profundo. Allí, en un claro oculto por árboles con forma de espirales, Meowflaut se detuvo. Los gatitos se sentaron alrededor, como si esperaran una historia. Y entonces Meowflaut habló por primera vez desde que se fue. No los haré daño. Solo quiero que recuerden que las promesas son importantes. Que el respeto no se compra con aplausos vacíos. Esa noche, el pueblo de Miaumelin se llenó de silencio. Las calles estaban vacías sin sus pequeños, y el alcalde estaba más nervioso que un gato en una tienda de jarrones. Al amanecer, Ronroncio se dirigió al bosque con una gran bolsa de croquetas de oro, leche tibia, una manta suave y una nota que decía: «Lo siento. Gracias por salvarnos. Cumpliremos nuestra palabra». Cuando el sol tocó las ramas, Meowflaut salió del claro. Tocó una melodía alegre y brillante. Los gatitos jóvenes se despertaron, se estiraron y regresaron a casa maullando canciones nuevas. Desde aquel día, Miaumelin aprendió a no romper promesas y a ser justo con quienes ayudan, incluso si maullan de forma extraña. Meowflaut se marchó con su flauta, dejando tras de sí una melodía que todos los gatitos tarareaban por generaciones. Algunos dicen que a veces se le escucha en las noches de luna llena, y que, si cierras los ojos y maullas con el corazón, él podría aparecer otra vez. Miak y las habichuelas mágicas. Había una vez un pequeño gatito atigrado llamado Miak, que vivía con su madre, Miauleta, en una cabaña humilde al borde del bosque de las almohadas altas. Eran tan pobres que apenas tenían para unas pocas croquetas al día, y su colchón ya no olía a lavanda, sino a tristeza. Un día, la madre de Miak le dijo con un ronroneo resignado: «Miak, debemos vender a Mumu, nuestra vaquita lechera. Ya no podemos mantenerla». Miak, con los bigotes caídos, tomó una bufanda y salió al pueblo. Pero por el camino, se encontró con un gatito anciano y misterioso, con un abrigo hecho de hojas secas y una mirada que brillaba como dos luciérnagas. «¿A dónde vas, joven menino?», le preguntó el anciano. «A vender a mi vaquita», maulló Miak. El anciano movió la cola con lentitud y sacó un pequeño frasco con 5 habichuelas relucientes, cada una de un color diferente. «No son habichuelas comunes. Son mágicas. Plántalas esta noche, y verás». «¿Y tú me las cambias por Mumu?». «Sí. Pero debes creer». Miak dudó, pero algo en su instinto felino le dijo que esas habichuelas escondían algo especial. Así que aceptó el trato. Cuando Miak volvió a casa sin vaquita y con habichuelas, Miauleta casi se desmaya de un brinco. «Cambiaste a Mumu por croquetas de planta. Son mágicas, mamá. A tu cuarto, y sin latitas esta noche». Esa noche, Miak, con el corazón encogido, enterró las habichuelas en el jardín. Y al amanecer, una gigantesca enredadera se elevaba hacia el cielo. Era tan alta que tocaba las nubes. Sus hojas olían a menta, y las flores emitían un suave tintineo como campanillas. Miak no lo dudó. Afiló sus garras, se puso su pañuelito rojo y empezó a trepar. Subió y subió, hasta llegar a un mundo entre las nubes, un lugar mágico lleno de cojines flotantes, nubes con sabor a crema batida, y en el centro, un castillo enorme. Dentro del castillo vivía un gigante gato llamado Zarpón, tan grande que cada paso hacía temblar las tejas celestes. Zarpón tenía una voz grave y decía: «Fefifiaufou, huelo un gato entre mi salón». Miak, escondido tras un florero gigante, vio como Zarpón tenía una gallina que ponía huevos de oro, un arpa que tocaba sola melodías de maullidos antiguos, y un cuenco que nunca se vaciaba de croquetas. Miak, moviendo la cola con sigilo, se llevó la gallina y escapó por la enredadera. Cuando llegó a casa, su madre no podía creerlo. «Un huevo de oro. Miak, eres un genio». Con el huevo,
compraron croquetas, arreglaron la casa y vivieron mejor. Pero Miak no se quedó tranquilo. Soñaba con las melodías del arpa. Solo una vez más, pensó. Subió de nuevo por la enredadera y esta vez tomó el arpa. Pero justo cuando bajaba, el arpa soltó un trino desafinado, y Zarpón despertó. Fefifiaufu, ahora sí te atrapo tú. El gigante bajó tras él por la enredadera, gruñendo como 100 tigres. Miak llegó al suelo, tomó un rastrillo afilado y cortó la enredadera. ¡Crack! Zarpón cayó con un gran estruendo que sacudió el bosque, y desapareció en una nube de estrellas. Desde aquel día, Miak y Miauleta vivieron rodeados de música, oro y croquetas. Pero Miak nunca usó esas riquezas para holgazanear. Abrió un refugio para gatitos perdidos, enseñó a trepar a los más pequeños, y cada noche tocaba el arpa mágica para que todos durmieran tranquilos. Y si alguna vez ves una nube con forma de enredadera, quizá aún puedas trepar. Pero cuidado con los gigantes que roncan en las alturas. Peter Miau. En una ciudad tranquila, donde los tejados eran tibios al sol y las chimeneas olían a sardinas asadas, vivían 3 hermanos gatitos, Miaundi, Miauon y Miaucol. Dormían en cestas suaves, leían cuentos bajo la luz de la luna y soñaban con islas donde se podía cazar sin cansarse. Cada noche, Miaundi les contaba historias sobre piratas, cocodrilos con reloj y un misterioso gato que volaba. Dicen que vive en una isla lejana, donde los gatos nunca crecen. Se llama Peter Miau. Yo quiero conocerlo, decía Miaucol, abrazando su ratita de peluche. ¿Y si es solo un cuento? Maullaba Miauon, aunque sus bigotes temblaban de emoción. Una noche de luna plateada, una brisa se coló por la ventana abierta. Las cortinas se agitaron como alas, y de pronto, algo entró volando. «Hola», dijo un joven gatito con pelaje dorado y ojos chispeantes. «Soy Peter Miau. He venido por mi sombra, y quizá, por unos nuevos amigos». Tras él flotaba una pequeña gata hada, tan luminosa como una luciérnaga, que tintineaba en lugar de maullar. «Ella es Mayupanillita», dijo Peter Miau. «Vengan con nosotros». «A Miau nunca jamás». «¿Y cómo volamos?», preguntó Miaundi. Peter Miau espolvoreó polvo de ronroneo brillante sobre ellos. Les pidió pensar en cosas felices como camas mullidas y cajas vacías. Y de pronto estaban flotando por los aires. Volaron sobre torres, faroles y gaviotas soñolientas, hasta que llegaron a una isla mágica. Miau nunca jamás era un lugar asombroso. Había árboles que daban croquetas, lagos de leche tibia, y nubes tan bajas que podías dormir en ellas. Allí vivían los gatitos perdidos, que nunca habían tenido humanos ni reglas de siesta. Pero también había peligros felinos, como el temible capitán Garra Oscura, un gato pirata tuerto, que llevaba una pata mecánica afilada y tenía como enemigo eterno a Peter Miau. Lo acompañaba su tripulación de gatos granujas, y un cocodrilo con un reloj en la panza que lo seguía por todas partes, haciendo tic-tac, tic-tac. Peter Miau llevó a los hermanos a su escondite secreto bajo un roble gigante, donde jugaban a espantar ratones invisibles y comían bocadillos de atún imaginario. Pero Campanillita empezó a sentir celos. Miaundi era cada vez más cercana a Peter Miau. Una tarde, Miaupanillita se marchó molesta, y fue engañada por los piratas. Sin saberlo, los ayudó a encontrar la guarida de Peter. Esa noche, mientras los gatitos dormían, los piratas los capturaron con redes de lana y los llevaron al barco, el Miau Negra, donde el capitán Garra Oscura planeaba lanzar a Miaundi al mar, sin siquiera una boya de espuma. Peter Miau llegó justo a tiempo. Volando entre velas y cuerdas, luchó con acrobacias gatunas contra Garra Oscura en la punta del mástil. «Nunca te dejaré llevarte a mis amigos», maulló. Campanillita, arrepentida, rescató a los otros gatitos con ayuda del polvo mágico. Finalmente,
Cuando Peter empujó al capitán, el cocodrilo del reloj lo atrapó y se lo llevó al fondo del mar, con un último tic-tac, glub. Los hermanos estaban a salvo. Peter Miau los miró con ojos tristes pero serenos. Ya es hora de que vuelvan a casa. No todos pueden quedarse en Miau nunca jamás. ¿Y tú?, preguntó Miaundi. Yo seguiré cuidando a los gatitos perdidos. Pero cuando vean una estrella fugaz, sabrán que estoy ahí. Al regresar a casa, los gatitos despertaron en sus cestas, como si nada hubiera pasado, salvo por unas pocas gotas de polvo brillante en sus bigotes. Desde entonces, cada noche, Miaundi contaba a nuevos gatitos historias sobre un valiente gato volador, una isla entre las nubes, y la importancia de no dejar de soñar. Porque mientras haya ronroneos, ventanas abiertas y gatitos curiosos, siempre habrá un lugar donde Peter Miau vuele libre, jugando con estrellas y persiguiendo aventuras sin fin. El mago de Miawoz. Había una vez una gatita rayada llamada Dorogata, que vivía con su tía Mía y su tío Mau en una granja de croquetas en medio de las llanuras ronroneantes. Su mejor amigo era Totó, un cachorro negro de orejas grandes con el que jugaba entre los sacos de pienso y los molinos. Un día, un viento muy extraño comenzó a soplar. Las hojas volaban, los cuencos rodaban y hasta las mantas saltaban solas. Un miautorbellino giró con tanta fuerza que levantó la casita entera con Dorogata y Totó adentro. ¡Miau!, gritó Dorogata mientras la casa giraba y giraba entre las nubes. Cuando por fin aterrizaron, Dorogata abrió la puertita, y lo que vio no se parecía en nada a la granja. Era un lugar mágico, lleno de praderas con flores que maullaban, nubes que olían a leche tibia y caminos de piedras doradas. «Bienvenida a Miawoz», dijo una gata elegante con vestido de tul y alas transparentes. «Soy Miaurinda, la gata buena del norte». Dorogata se miró las patas. Llevaba puestas unas zapatillas rojas brillantes que habían pertenecido a la temida bruja Miaulvada del Este, aplastada por la casa al aterrizar. «Para volver a casa», dijo Miaurinda, «debes ir a ver al mago de Miawoz. Solo él puede ayudarte. Sigue el camino de croquetas doradas». Dorogata partió con Totó, cantando bajito y olfateando el camino. Pronto encontró un espantapájaros de peluche colgado de un palo. «¿Me bajas?», le pidió. Era el espantagatos, un muñeco sin cerebro, que deseaba aprender a pensar como un filósofo felino. «Ven con nosotros. Tal vez el mago de Miawoz te ayude», maulló Dorogata. Más adelante, hallaron a un gatito de hojalata, oxidado bajo un cerezo. «Mi aceite, mi aceite». Tras lubricarlo con una botellita de atún líquido, el gato de hojalata se movió con alegría. Él no tenía corazón, y soñaba con poder ronronear de verdad. «Únete a nuestro viaje». Después, en el bosque de las zarzas susurrantes, saltó frente a ellos un gataleón tembloroso. Aunque su melena era esponjosa, vivía lleno de miedo y deseaba un poco de valor. Así, los cuatro amigos avanzaron juntos entre campos de flores somnolientas, puentes que cantaban y árboles que daban bufidos y los tocaban sin permiso. Pero no todo era tierno y esponjoso. La bruja Miaugra del Oeste, hermana de la del Este, los vigilaba con su ejército de monos voladores. Bueno, eran gatos disfrazados de murciélagos, pero muy convincentes. Quería las zapatillas mágicas de Dorogata. Les tendió trampas, nubes que provocaban siestas eternas, espejos que mostraban ratones irresistibles, pero nuestros amigos siempre se salvaban gracias al trabajo en equipo. Finalmente, llegaron a la esmeralduna ciudad de Miawoz, donde todo brillaba y olía a menta gatera. El mago los recibió, con una voz atronadora y humo de colores. «Soy el gran Miauz». Pero Totó, curioso como siempre, corrió tras una cortina, y ahí estaba, un gatito anciano con gafas manejando una máquina de humo y altavoces. «Eres un impostor», maullaron todos. Tal vez,
dijo el mago con voz tranquila. Pero también soy sabio. Y ustedes ya tienen lo que buscaban. Al espantagatos le dio un diploma enrollado de sabiduría, al gato de hojalata un reloj con forma de corazón que hacía ticrón ticrón, y al gataleón una medalla de valor con forma de ratón dorado. ¿Y yo? Preguntó Dorogata. Tú ya tienes el poder. Solo debes desearlo muy fuerte y dar 3 golpecitos con tus zapatillas. Dorogata lo hizo, y mientras los demás le decían adiós, cerró los ojos y deseó regresar a casa. Cuando despertó, estaba en su camita de tela suave, con Totó lamiéndole la nariz y su tía Mía ronroneando de alegría. «Estás en casa, Dorogata», le susurró. Y aunque nadie le creyó del todo lo del mago de Miawoz, ella nunca lo olvidó. Porque a veces, el mejor viaje es el que te lleva de vuelta a donde realmente perteneces.